Buenas tardes, profe. Nosotros el día de hoy vamos a explicar algunos ejercicios de ventilación y de iluminación. El grupo está conformado por Diana Díaz, Harold, Jessica, que es la que está grabando en este momento, y mi persona, que soy Diana Joaquín. Vamos a empezar entonces con algunos ejercicios de iluminación. Para el primer ejemplo tenemos que se plantea determinar el número de lámparas para un local comercial de venta y distribución de ropa donde se tiene implementada una iluminación de 350 luxes, un techo color crema y paredes de color crema claro. Entonces vamos a determinar el número de lámparas que necesitamos aquí. Para eso vamos a tener unas medidas que son ancho de 5 metros, largo de 7 metros y una altura de 2.5 metros, que serían las medidas que tiene el local. Inicialmente sacamos la relación de la cavidad local, aplicamos la fórmula RCL, que es 5 por altura por largo más ancho, todo eso sobre largo por ancho. Entonces el RCL sería 5 por 2.5, que sería la altura, más 7 metros de largo, más 5 metros de ancho, sobre 7 metros de largo por 5 metros de ancho. Esto nos da 4.28. Ese resultado lo vamos a buscar entonces en la tabla de RCL. Esta sería la tabla de RCL. Acá nos ubicamos, teníamos 5 de ancho y 7 de largo. Entonces aquí en el ancho colocamos 5, el 7 pues va a estar más cerca al 5 porque ya el número que sigue es el 10, entonces vamos a coger el 5 y nos había dado 4.28 en la relación de la cavidad local. Entonces ese 4.28 lo buscamos en esta fila de acá arriba. El número estaría entre 4 y 5, pero pues como es 4.28, pues lo más cercano sería 4.0. Hacemos la linecita aquí imaginaria para ver cuál dato se cruza y nos daría que sería 5.0. Entonces 5.0 va a ser el resultado de la tabla de RCL. Acá seguimos entonces buscando la reflectancia. Para la reflectancia tenemos en cuenta los colores que nos planteaba el problema. Tenemos que el techo era color crema, entonces según la tabla, color crema sería el 60%, y las paredes color crema claro, que según la tabla sería 70%. Eso lo buscamos acá en la tabla de porcentajes de reflectancias. Acá buscamos techo, acá arriba era crema, entonces 60, escogemos el 60. Y aquí porcentaje de reflectancia de pared, la pared era crema claro, que era 70%, entonces nos venimos acá dentro del cuadro de 60, buscamos el 70. Ya tenemos este 70, y ahora sí buscamos acá lo de relación de cavidad que nos había dado 5. Entonces lo cruzamos y nos da 40. Entonces esto va a ser porcentaje de reflectancia. Según la tabla nos va a dar 40%. Con eso ya podemos sacar el flujo luminoso, que sería igual al requerimiento de luxes por área sobre el porcentaje de reflectancia. Entonces el requerimiento de luxes era 350 luxes, que nos lo planteaba el problema, por 35 metros cuadrados, que era el área, sobre el porcentaje de reflectancia, que era el 40%, entonces lo pasamos a 0.40 y esto nos da 30.625 lúmenes. Ahora ya podemos sacar el porcentaje de mantenimiento. Para el porcentaje de mantenimiento, como era un local de ropa, vamos a decir que es un local limpio y va a ser igual al flujo luminoso sobre 0.8. Entonces el flujo luminoso es el que nos acaba de dar aquí, 30.625 lúmenes sobre 0.8. Esto nos da 38.281 lúmenes. Y el tipo de lámpara, para este ejercicio se utilizó una lámpara de 78 vatios, que sería igual a 4.800 lúmenes. Entonces aplicamos lo del número de lámparas igual, aquí sería al porcentaje de mantenimiento sobre los lúmenes de la lámpara utilizada, que se va a utilizar. Entonces sería 38.281 lúmenes sobre los 4.800 de aquí, y esto nos va a dar 7.98. Entonces decimos que para este ejercicio se va a necesitar 8 lámparas. Vamos a otro ejemplo. El siguiente
problema nos dice determinar el número de lámparas para una industria farmacéutica donde se tiene implementada una iluminación de 750 lux, un techo color blanco y paredes de color crema claro. Tenemos que las medidas del local va a ser 5 metros de ancho, 10 metros de largo y una altura de 3 metros. Buscamos primero la relación de la cavidad local, aplicamos la fórmula, el RCL es igual a 5 por H por largo más ancho sobre largo por ancho. Entonces va a ser 5 por 3 metros de altura por 10 metros de largo más 5 metros de ancho, que eran los de aquí del local, sobre 10 metros, que son el largo, por 5 metros de ancho. Esto nos da un total de 4.5. Entonces la relación de la cavidad local va a ser 4.5. Pasamos a la tabla de RCL y ubicamos ese 4.5 en esta fila de acá. Lo más cercano pues va a estar entre el 4 y el 5, entonces como es 4.5 cogemos este 5. Y acá buscamos el ancho y el largo del local, nos decía que de ancho 5 y de largo 10. Lo cruzamos entonces con el de acá arriba y nos va a dar que el resultado de la tabla de RCL es 4.5. Buscamos ahora la reflectancia. El techo nos decía que era color blanco, entonces según la tabla equivale al 90%. Las paredes color crema claro, entonces según la tabla equivale al 70%. Esos datos los cruzamos en la tabla de porcentajes de reflectancia. Buscamos que el techo era el 90, entonces aquí arriba, que es techo, escogemos 90. La segunda fila es pared y es crema claro, entonces escogemos el 70. Y acá buscamos la relación cavidad, que ya nos había dado antes. Y luego al cruzarlo nos da 55. Entonces esto va a ser el porcentaje de reflectancia según la tabla, 55%. Pasamos al flujo luminoso. Entonces el flujo luminoso va a ser el requerimiento de luxes por área sobre el porcentaje de reflectancia. Entonces 750 luxes, que era lo que nos planteaba el ejercicio, por 50 metros cuadrados, que es el área que ya teníamos del local, sobre 0.55, que fue el que nos acabo de dar ahorita, según la tabla 55%, entonces lo pasamos a 0.55. Esto nos da 68.181 lúmenes. Seguido a eso buscamos el porcentaje de mantenimiento, aplicamos la fórmula para local limpio, entonces sería flujo luminoso, que es 68.181 lúmenes sobre 0.8, que es lo que nos indica la fórmula, y esto nos da 85.226 lúmenes. Seguido de eso tenemos que el tipo de lámpara para este ejercicio va a ser de 78 vatios, es decir, de 4.800 lúmenes. Entonces el número de lámparas va a ser 85.226 lúmenes, que fue el porcentaje de mantenimiento, sobre estos 4.800 lúmenes. Esto nos da 17.5. Quiere decir que para este ejercicio se necesitan 18 lámparas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Me podría repetir lo de la lámpara? Esa parte. Esta es, como es un ejercicio, pues vamos a decir que para este caso el dueño de la industria farmacéutica va a escoger lámparas de 78 vatios y esas van a ser de 4.800 lúmenes según esta tablita. Aquí tenemos la potencia de 78 y eso aquí la tabla nos da que 78 vatios va a ser 4.800 lúmenes. Eso es lo siempre que se escoge el más alto, ¿cierto? Sí, siempre se escoge el más alto porque la idea es siempre iluminar bastante, lo que más puedas. Entonces ese sería como para el caso de este ejercicio 78 vatios, igual en otro caso tú podrías escoger 122 o 142 según sea el caso, entre más quieras iluminar. Y ya con eso pues ya haces el porcentaje de mantenimiento sobre los lúmenes de las lámparas que vas a utilizar y ya nos da el resultado del número de lámparas que necesitamos. Bueno, pasamos al tercer ejemplo. Tenemos que determinar el número de lámparas para una fábrica de ropa donde se tiene implementada una iluminación de 1000 luxes, un techo color blanco y paredes color blanco. Las medidas para este local, para esta fábrica, va a ser 6 metros de ancho por 10 metros de largo con 3 metros de altura. Sacamos la relación de la cavidad local, que es lo primero que hacemos. Entonces va a ser 5 por 3 metros, que es la altura, por 10 metros de largo más 6 metros de ancho sobre
10 metros de largo por 6 metros de ancho. Hacemos la operación, esto nos da 4 en relación de la cavidad local. Con este 4 ya nos vamos a la tabla de RCL. Entonces el 4 lo vamos a buscar en la fila de acá arriba, aquí estaría el 4 y acá nos ubicamos el ancho por el largo. Teníamos que era 6 de ancho y 10 de largo. Entonces 6 de ancho pues vendría siendo por aquí y 10 de largo estaría acá. Cruzamos esos datos y esto nos da 3.2 el resultado de tabla de RCL. Miramos la reflectancia, entonces tenemos que el techo es color blanco, que es 90%, y las paredes también van a ser color blanco, entonces según la tabla va a ser 90% también. Nos vamos acá a la tabla de porcentaje de las refractancias efectivas. Ubicamos el 90 acá arriba, que es lo de techo. En la fila que sigue va a ser lo de pared, entonces también ubicamos 90 porque era el mismo color. Y eso lo cruzamos con la relación de cavidad, que ya nos había dado antes, que era el 3.2, aquí, la tabla de RCL, 3.2, y esto nos da 79% el porcentaje de reflectancia. De ahí nos vamos al flujo luminoso. El flujo luminoso va a ser el requerimiento de luxes que nos los daba el problema que planteamos, serían 1000 luxes por 60 metros cuadrados, que es el área, sobre 0.79, que fue el porcentaje de reflectancia que nos acabo de dar en la tabla anterior. Esto nos va a dar un resultado de 75.949 lúmenes. Seguido a eso hacemos el porcentaje de mantenimiento. Aplicamos la fórmula de local limpio porque nuevamente es algo de rojo. Entonces va a ser flujo luminoso, que es este resultado que nos dio aquí, 75.949 lúmenes sobre 0.8, que es el que nos da la fórmula de local limpio. Y esto nos da un resultado de 94.936 lúmenes. Para este ejercicio, el tipo de lámpara que se usa, que era lo que me preguntabas en el ejercicio anterior, por ejemplo, para este caso se usó una lámpara de 122 vatios, eso equivale a 5.400 lúmenes. Entonces, para hacer el número de lámparas, colocamos el porcentaje de mantenimiento, que era el que nos dio aquí, 94.936, sobre 5.400 lúmenes, que son ahora los de este tipo de lámpara. Eso nos da 17.58, quiere decir que para este ejercicio se van a necesitar 18 lámparas de 122 vatios. Y bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, determinar el número de lámparas para un taller de mecánica donde se tiene implementada una iluminación de 500 luxes y un techo y paredes de color gris claro. Las medidas para este taller de mecánica, va a ser una altura de 2.5 metros, ancho de 4 metros y largo de 6 metros. Hacemos lo de relación de la cavidad local, aplicamos la fórmula 5 por 2.5 metros, que es la altura, por 6 metros de largo más 4 metros de ancho sobre 6 metros de largo por 4 metros de ancho. Esto nos da 5.20. Con este 5.20 nos vamos a la tabla de RCL, lo ubicamos acá arriba en esta fila. Como es 5.20, pues seguiríamos cogiendo este 5 que tiene la tabla aquí. Las medidas eran 4 por 6, entonces 4 de ancho y 6 de largo. Entonces el 4 está más cerca aquí al 5, que está en la tabla de ancho, y el 6 de largo pues seguiríamos cogiendo aquí el 5 porque ya acá nos pasaríamos a 10, entonces quedaríamos muy lejos. Cruzamos los datos y esto nos da 6.2. Entonces el resultado de tabla de RCL va a ser 6.2. Nos venimos a la reflectancia. Los colores eran techo color gris claro, equivale según la tabla al 50%. Y paredes color gris claro también, entonces va a ser el mismo 50%. Lo ubicamos aquí en los porcentajes de reflectancia, buscamos acá el techo del 50, dentro de esta columna del 50 vamos a buscar el de la pared, que era 50 otra vez. Entonces aquí está, 50 de techo, 50 de pared. Acá buscamos lo que nos había dado aquí, que fue 6.2 en la tabla de RCL, lo buscamos aquí en esta columna, lo más cercano pues va a ser el 6. Entonces cruzamos los datos y esto nos da 23%. Entonces el porcentaje de reflectancia según esta tabla va a ser 23%. Sacamos el flujo luminoso. El flujo luminoso va a ser
los 500 luxes que nos plantea el ejercicio por 24 metros cuadrados sobre 0.23, que es el porcentaje de reflectancia que acabamos de sacar según la tabla. Eso nos va a dar 52.173 lúmenes. Seguido de eso sacamos el porcentaje de mantenimiento, que va a ser el flujo luminoso, que es 52.173 lúmenes sobre 0.67. ¿Por qué aquí cambia? Porque como veníamos en local limpio, pero esto ya es un taller de mecánica, entonces ya utilizamos la fórmula de local sucio. Esto nos da 77.870 lúmenes. Seguido de eso hacemos el tipo de lámpara que se va a utilizar aquí, va a ser de 78 vatios, es decir, 4.800 lúmenes. Entonces el número de lámparas va a ser 16.22, es decir que para este taller de mecánica vamos a necesitar 16 lámparas de 78 vatios. Tenemos otro ejemplo que dice, determinar el número de lámparas para una planta de producción de hierro donde se tiene implementada una iluminación de 500 luxes y un techo color crema y paredes color gris claro. Las medidas van a ser altura 3 metros, ancho 10 metros y largo 14 metros. Sacamos la relación de la cavidad local, 5 por 3 metros de altura por 14 metros de largo más 10 metros de ancho sobre 14 metros de largo por 10 metros de ancho. Esto nos da 2.57. Con el 2.57 nos vamos a la tabla de RCL, cruzamos los datos, ancho, largo, 2.57 lo buscamos acá arriba y al cruzarlos nos da que el resultado según la tabla de RCL va a ser 2.1. Seguido de eso hacemos la reflectancia, techo color crema equivale según la tabla a 60% y paredes color gris claro equivale según la tabla al 50%. Nos venimos entonces acá, 60 de techo seguido de 50 de pared y acá buscamos el resultado de RCL que nos había dado 2.1. Entonces aquí el más cercano sería 2.2, lo cruzamos y esto nos da 42% el porcentaje de reflectancia según la tabla. Seguido de eso hacemos el flujo luminoso, aplicamos la fórmula requerimiento de luxes por área sobre porcentaje de reflectancia, esto nos da 166.666 lúmenes. De ahí hacemos el porcentaje de mantenimiento, sigue siendo un local sucio, entonces va a ser flujo luminoso, que va a ser este, 166.666 lúmenes sobre 0.67. Entonces esto nos va a dar 248.755 lúmenes. El tipo de lámpara que se va a utilizar acá es de 122 vatios, es decir, 5.400 lúmenes. Entonces, para el número de lámparas, vamos a sacar el porcentaje de mantenimiento que nos dio 248.755 lúmenes sobre los 5.400 lúmenes que van a utilizar estas lámparas. Y eso nos da que para este ejemplo se necesitan 46 lámparas. ¿Les queda alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nuestro compañero Harold nos va a continuar explicando más ejercicios de iluminación. Continuamos con el ejercicio. En un taller de ensamble para relojes donde se necesita una iluminación de nivel medio de 1500 luxes con un área de trabajo de 4 metros de ancho por 4 metros de largo, donde se ejecuta una operación de ensamble fino con una altura del puesto de trabajo a la lámpara de 1.8, paredes blancas, techo blanco mate. ¿Cuántas lámparas de 78 watts se requieren para este sitio? Entonces aplicamos la fórmula de relación de cavidad local, que sería 5 por la altura 1.8, el largo más el ancho 4 metros por 4 y sobre largo por ancho, que es 4 metros y 4 metros. Esta operación nos da la parte superior 72 metros sobre la multiplicación de la parte inferior 16 metros, que esto equivale a 4.5 esta división. Este es el resultado que buscamos en la tabla de RCL. Entonces decíamos largo y ancho 4 metros, entonces largo y ancho, pongamos las medidas de 5, que es lo más aproximado,
sería el resultado de la operación anterior 4.5 más cercano, al cruzar nos daría 6.2. Entonces relación de caída 4.5 y el resultado de la tabla de RCL sería 6.2. Hacemos la refractancia, donde el techo es el que siempre pues manda lo superior, o sea la principal medida, y sería de 80%, y las paredes de 90%, y tenemos una dimensión de cavidad de 6.2, nos da un resultado de 66%. Entonces, para hallar el flujo luminoso seríamos requerimiento de luxes por el área sobre el porcentaje de refractancia. Sería 1500 luxes, que es el requerimiento por 16 metros, sobre 0.66, que es la transmisión o el paso de 66% a 0.66, nos da 36.363.63 lumens. Para encontrar el porcentaje de mantenimiento, encontramos el porcentaje de mantenimiento del local, es un local limpio donde se desarrolla la actividad, entonces sería flujo luminoso sobre el 0.8. Estos 36.363.63 lumens por la constante 0.8 nos da 45.454.53 lumens. Para encontrar el tipo de lámpara necesitaremos unas de 78 de potencia con un flujo luminoso de 4800. Entonces el número de lámparas es la fórmula del número de mantenimiento sobre el flujo luminoso. Número de lámparas sería número de mantenimiento 45.454.53 lumens sobre los 4800. Esto nos da 9.46, o sea que se necesitaría más o menos 9 o 10 lámparas para iluminar ese sitio. El otro ejercicio es en un tercer piso de una inmobiliaria se tienen 8 oficinas con un área de trabajo de 25 metros de ancho por 40 metros de largo, con una altura de puesto de trabajo a la lámpara de 1,70, paredes gris clara, techo color marfil, se requiere un nivel de iluminación de 750 lux. ¿Cuántas lámparas de 122 watts se requieren para esta oficina? Es una oficina grande como estilo bodega, pero hay unas divisiones estilo espaciadores, entonces es un espacio amplio. O aplicamos la fórmula 5 por 1.7, que es el espacio, la altura de la luminaria, los 40 metros de largo más los 25 de ancho sobre la multiplicación de 40 por 25. Esta operación nos da 0.55, que este es el resultado que vamos a buscar en la tabla de RCL. Entonces tenemos 25 y 40, largo 40 y ancho 25, estos son los que se nos aproximan a esas dimensiones, por 1 de 0.55 el resultado que vamos a buscar en la tabla. Hacemos el cruce, aproximados de 1, nos da 0.7. Entonces, teniendo en cuenta el techo, el 70% de color marfil, las paredes de color gris claro, 90 gris claro, más el 0. El porcentaje 0.7, hacemos el cruce, nos da 63%. Entonces, para el flujo luminoso, requerimiento de luxes, es lo que nos da el problema, por 1000 metros cuadrados, que es el área, sobre 0.63, pasando al 63%. Nos da 1.190.476.19 lumens. Para el mantenimiento, el porcentaje de mantenimiento local limpio, flujo luminoso sobre la constante. Este valor de 1.190.476.19 lumens sobre 0.8 nos da 1.488.095.24. 1.488.095.24 lumens. Para conseguir el número de lámparas
El requerimiento de potencia de 122, vamos a la tabla, al mayor serían 5.400. Entonces, ese valor de 1.488.095.24 lo dividimos entre 5.400 para el número de lámparas, nos da un total de 275.57 lámparas, o sea, 275 lámparas para ese sitio de trabajo, de oficinas. En la Universidad del Cauca se tiene otro problema de un auditorio de un área de 25 metros de largo por 8 de ancho y su nivel de iluminación es de 750 luxes, con altura del puesto de los participantes a la lámpara 3.80 metros. Paredes color rojo, techo color azul celeste. Se van a instalar lámparas de 25 watts. ¿Cuántas lámparas se requieren para este sitio? Aplicamos la fórmula 5 por 3.8, que es la altura, por las medidas de largo por ancho, nos da un valor de 3.135. Este resultado lo buscamos en la tabla. Entonces miramos el largo, que es 25 y 8, 25, 20 que es el aproximado, 8 que es el 3.1 y hacemos el cruce, 2.8. Llevamos este valor a la refractancia, teniendo en cuenta los colores y los porcentajes, nos da 60 techo celeste y paredes de color rojo, 20. ¿Sí me estoy siendo claro o estoy muy bien? Ustedes díganme. No, claro. ¿Sí? Sí, te entendemos. 2.8, hacemos el cruce y nos da 63%. Aplicamos la fórmula de flujo luminoso, requerimiento de luxes, que son 750 luxes, por 20 metros, dividido .30, que nos da este porcentaje, nos da un total de 500.000 lúmenes. Para encontrar el porcentaje de mantenimiento, es el porcentaje de mantenimiento local limpio, flujo luminoso, que lo tenemos, sobre el .8. Nos da un total de 625 lúmenes. 625.000 lúmenes. Entonces el tipo de lámpara es el porcentaje de mantenimiento, que son 625.000 por 1.230, que es el flujo luminoso, total de 508 lámparas para ese auditorio. Tenemos otro problema, que es un local comercial de un área de 3 metros con 50 de ancho por 8 de largo, donde se venden equipos electrónicos, se instalan lámparas de 500 lux de potencia de 51 watts con una altura de puesto de trabajo a la lámpara de 1.8, paredes color oscuros, techo crema. ¿Cuántas lámparas requiere este establecimiento? Aplicamos la fórmula de RCL, 5 por 1.8, que es la altura, 8 metros de largo, y más el ancho, 3.5, y la operación de la multiplicación en la parte inferior, 8 por 3.5. Total 207 metros sobre 56 metros cuadrados, nos da un valor de 3.69. Buscamos en la tabla de RCL, tenemos el ancho y el largo, 8 de largo, 3.5, 8 de largo está más aproximado a 10, ancho de 5, el 3 que es la cavidad, y hacemos el cruce con un resultado de cavidad local de 3.1. Perdón, yo tengo aquí como una forma diferente. Yo lo haría diferente, porque como nos dio 3.69, yo cogería el 4 porque estaría para mí más cerca al 4. Sería, sería en este caso para 3.2. mí sería 3.2, porque como es 3.69 sería más próximo al 4 porque sería más de 3.5. Pues en este caso igual pues ya sigámoslo haciendo así, pero sí creería yo que sería más cerca al 4. Listo, tienes razón. Entonces aquí el techo de crema 60%, paredes colores oscuros 10%, una relación de cavidad de 2.8, hacemos el cruce y nos da el 63%. ¿Sí?
¿Sí está bien? Es que no veo. Sí, pues igual aquí, como Es que lo tomamos cogimos con con 3.1. y ese 3.1 es el que lo buscamos aquí en este. Aquí, El más cerca, como no hay ustedes. 3.1, pues cogemos 3.2. Entonces daría, Ajá. como tú decías, daría la misma. Ajá, entonces nos daría lo mismo porque igual acá tocaría Claro, coger 3.2. 3.2. El volverlo Entonces, acá nos daría el mismo igual porcentaje. al cruzarlo, 22% sería. 22, Ajá, entonces aquí lo único sería que en vez de 63%, pues sería 22%. El porcentaje de reflectancia. Entonces ya cambiaría la operación. Ajá, sí, sería como corregir ahí el número. Entonces, 500 luxes por 28 sería aquí 0.22. ¿En cuál corregimos? Sería Sí, acá sí está bien. Lo que acá pasa es está que bien. entonces aquí se ha ido mal el número y es 22 en vez de 63. 63. Y aquí sí está bien aplicado Sí, en la fórmula. 63. Da 63.636.36. Entonces, porcentaje de mantenimiento flujo luminoso por local limpio, 63.636.36 y 0.8 nos da el porcentaje de mantenimiento de 79.545. Entonces, el tipo de lámpara lo vamos a hacer lo vamos a ir por 3.000. Este número de lámpara sería el número de mantenimiento de 79.545.45 dividido 3.000 nos da 26.51, o sea, 27 lámparas. O Yo, 26. yo tengo una pregunta. ¿Por qué si ahí está el 1900 y el 3000, por qué coges el 3000 y no el 1900? Porque siempre se va a buscar que sea el más alto para dar mayor iluminación al sitio. Ok. En la sala de espera de un hospital de 6 metros de largo por 4 ancho y una altura de las personas que están en la sala de espera de 2.2 metros con paredes de color blanco y techo crema, se requiere una luminosidad de 200 luxes. Se instalarán lámparas de 142 watts. ¿Cuántas lámparas se requieren? La fórmula RCL por 2.2 de altura, 6 más 4 sobre 6 por 4, 110 sobre la adición de sobre 24 nos da 4.58, que es lo que vamos a buscar en la tabla RCL. Entonces, 6 y 4, 6, 5, 4, 5, que es el más aproximado, 4.5, yo diría 5 en este caso. Entonces 5 nos daría 6.2 de cavidad. Entonces vamos al color de la refractancia, el techo crema del 60%, paredes color blanco del 90%, relación de cavidad 6.2 y nos da una tabla de 63. Nos da 55, lo que pasa es que Que aquí no, hay, no, no, hay un error y está 63 es de otro ejemplo. ejemplo y aquí no se ha modificado este número, pero aquí lo que tiene que ir es 55%. 55 que iría aquí, el 55%. Entonces 200 luxes por 24 sobre 0.55 nos da 8.727.27. El porcentaje de mantenimiento local limpio, ese flujo luminoso sobre el 0.8, nos da 10.909.08 lúmenes. Entonces vamos a trabajar con 7.300 requiriendo la potencia de 142 que nos da el problema, el número de lámparas, el porcentaje de mantenimiento, 10.909 dividido los 3.000, los 7.300. Sería, ¿qué hora operación? Porque tengo que corregir esa parte, niñas. Claro, aquí sería en vez de 3.000 va a 7.300 porque el ejercicio lo que plantea es con 142 de potencia. 10.909.08 dividido 7.300, ¿no? Sí. Nos daría 1.49. Aquí sería pues, una lámpara de 142 una lámpara vatios. de 142 vatios. Entonces, bueno, a continuación, nuestras otras dos compañeras nos van a explicar ejercicios de ventilación con campanas de extracción. Entonces, los primeros nos va a iniciar explicando nuestra compañera Jessica.
Buenas tardes, les vamos a explicar sobre extracción con campanas. En el primer ejercicio tenemos una empresa de gas domiciliario que genera altos contenidos de vapores. Se necesita sacar este contaminante mediante un extractor. ¿De cuánto CFM debe ser este? Las medidas del extractor son 70 centímetros por 45. Inicialmente vamos a pasar esos centímetros a pies. Entonces decimos que un pie equivale a 30.48 centímetros. Para pasar estos centímetros, dividimos el 45 centímetros sobre los 30.48 pies y eso nos da 1.4 pies. Para los 70 centímetros también dividimos los 70 centímetros por los 30.48 pies y nos da 2.2 pies. La fórmula para determinar de cuánto CFM debe ser el extractor es Q, que es caudal, y el caudal es igual a velocidad por área. Entonces tenemos que, para sacar el área, multiplicamos los lados, lado por lado. Entonces, como ya lo tenemos convertido en pies, multiplicamos el 1.4 pies por 2.2 pies, y esto nos da 3.08 pies al cuadrado. Según la tabla, vamos a determinar la velocidad, y como decimos que se generan vapores, entonces según la tabla nos dice que para vapores la velocidad es de 1000 CFPM. Siempre se toma el menor. Entonces, ya aplicando la fórmula, tenemos que caudal es igual a velocidad por área. Entonces la velocidad tenemos que es 1000 pies por minuto, y lo multiplicamos por el área que hallamos anteriormente, que es 3.08 pies cuadrados. Esto nos da un total de 3080 pies cúbicos por minuto, que dado la medida de caudal serían 3080 CFM. Para el ejercicio requeriríamos un extractor que genere 3080 pies cúbicos por minuto para poder eliminar el contaminante de este lugar. En el segundo ejemplo tenemos un aserradero de madera que genera material contaminante de polvillo de madera. Se necesita sacar este contaminante mediante un extractor. ¿De cuánto CFM debe ser? Bueno, el extractor que tenemos para este ejemplo es de 130 centímetros por 100 centímetros. Nuevamente pasamos estos centímetros a pies, los dividimos el 100 por el 30.48 pies, que nos da un resultado de 3.2 pies. El 130 por el 30.48 pies y obtenemos 4.2 pies. Para sacar el área, multiplicamos lado por lado, 3.2 pies, 4.2 pies, y nos da un total de 13.4 pies cuadrados. Según la tabla, para polvillo de madera tenemos que es tenemos que es 2000, la velocidad es igual a 2000 pies por minuto. Entonces aplicamos la fórmula de caudal, de velocidad por altura. La velocidad que tenemos según la tabla son 2000 pies por minuto por el área, que son 13.4 pies cuadrados. Esto nos da 26.800 pies cúbicos por minuto, que es es como se requiere el extractor para poder eliminar el contaminante. En el tercer ejercicio tenemos un taller de soldadura que presenta material de humo de óxido de zinc. Se necesita sacar este contaminante mediante un extractor. Vamos a calcular de cuánto debe ser este extractor. Entonces tenemos las medidas, que son de 85 centímetros por 65 centímetros. Nos vamos a pasar estos centímetros a pies. Entonces dividimos el 65 sobre 30.48 pies, nos da 2.1 pies, y el 85 centímetros por 30.4 dividido 30.48 nos da 2.7 pies.
El área es la multiplicación de lado por lado, entonces 2.1 pies por 2.7 pies nos da 5.6 pies cuadrados. Y la velocidad la sacamos dependiendo de la tabla, nos dice que son 1400 pies y es polvillo de óxido de zinc. Según la tabla estamos aquí, humos de óxido de zinc y aluminio, sería este 1400. Aplicamos la fórmula velocidad por altura, entonces 1400 pies por minuto, que es el valor que nos da la tabla, y el área, que ya la hallamos anteriormente, que son 5.6 pies. Esto nos da un resultado de 7.840 pies cúbicos por minuto, que dadas las unidades serían 7.840 CFM, que es como se requiere el extractor para poder eliminar el contaminante. En el ejercicio 4 tenemos una fábrica de ropa en donde se genera un material como polvo de lana. Se necesita determinar de cuántos CFM debe ser el extractor para poder eliminar el contaminante. Las medidas del extractor que tenemos para este son de 50 centímetros por 40 centímetros. Debemos pasarlos nuevamente a pies. Vamos a dividir el 40 por el 30.48 y nos da 1.3 pies. Y el 50 por el 30.48 nos da 1.6 pies. Hallamos el área, que es la multiplicación de lado por lado, es 1.3 pies por 1.6 y nos da un resultado de 2.08 pies cuadrados. La velocidad, dependiendo de la tabla, nos dice que es 3500 y manejamos como polvo de lana, que lo encontramos en la tabla. Aquí nos aparece polvo de lana en el polvo promedio industrial. Aplicamos la fórmula de caudal, donde nos dice que caudal es igual a velocidad por área, pues aplica 3.500 pies por minuto, que es la velocidad, por el 2,08 pies cuadrados. Esto nos da un resultado de 7.280 pies cúbicos por minuto. Dado en la unidad sería 7.280 CFM, que es las características que debe tener el extractor para poder eliminar el contaminante. En el ejercicio 5 tenemos una fábrica de cemento. Se realiza un tamizado de arena generando un polvo pesado altamente contaminante. Se necesita hacer la extracción de este contaminante y debemos determinar las características del extractor. Tenemos las medidas del extractor, que son 110 centímetros y 75 centímetros. Los pasamos a pies, dividiendo 75 sobre 30.48 y nos da un resultado de 2.4 pies, y 110 sobre 30.48, 3.6. Hallamos el área, que es la multiplicación de lado por lado, 2.4 pies por 3.6 pies nos da un resultado de 8.6 pies cuadrados. Y la velocidad nos dice que es 400 para tamizado de arena según la tabla. Aplicamos la fórmula velocidad por área, nos da un resultado donde multiplicamos velocidad 4.000 pies por minuto por 8.6 pies cuadrados. Esto nos da un resultado de 34.400 pies cúbicos por minuto. Dada la unidad serían 34.400 CFM, que son las características que debe tener el extractor para poder eliminar ese contaminante del sitio. Ya nuestra compañera Diana sigue con los siguientes ejercicios. Bueno, entonces seguimos con los ejercicios de ventilación del extractor. Aquí tenemos que en una carpintería diario se genera polvillo de madera, y entonces la pregunta es que de cuántos CFM debe ser el extractor. Tenemos un extractor que mide de largo 100 centímetros y de ancho 80 centímetros. Lo que debemos hacer para saber cuántos CFM requiere es calcular el caudal, y el caudal lo calculamos con esta fórmula, Q, que significa caudal, velocidad por área. Entonces primero vamos a calcular el área.
El área es 80, bueno, tenemos las unidades aquí en centímetros y los queremos pasar a pies porque pues todo lo vamos a trabajar en este momento en pies. Entonces 80 centímetros lo dividimos en 30.48, que equivale, que es en pies, esto nos da 2.6 pies. Y 100 centímetros dividido en 30.48 pies, que equivale a 3.2 pies. Pues tenemos en cuenta de que el área es largo por ancho, entonces 2.6 pies por 3.2 pies, esto nos da 8.32 pies al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos la velocidad. Aquí pues es un poco diferente a como lo hizo Jessica. Aquí en el ejercicio se puso que 100 centímetros pasaban en un segundo, entonces como para hacerlo de otra forma, está esto en centímetros, entonces lo queremos pasar también a pies. Entonces nos da que 100 lo dividimos en 30.48 y nos da 3.28 pies en un segundo. ¿Listo? Entonces aquí ya hacemos la fórmula del caudal, que sería la velocidad, que es 3.28 pies por segundo, por el área, 8.32 pies. Préstame la lapicera, por favor. Y esto nos da un total de 27.2 pies cúbicos por segundo. Esto lo pasamos a minutos para que nos pueda dar las unidades del CFM. Entonces multiplicamos esto por segundo y nos da, por 60, perdón, y nos da 1632 CFM. Entonces el extractor debe ser de 1632 CFM. El séptimo ejercicio es que en un negocio realizan tejas y cuando se generan los cortes de estas tejas se genera asbesto, por lo cual se necesita realizar su extracción. Entonces, ¿de cuántos CFM debe ser este extractor? Que nos mide de largo 113 centímetros y de ancho 93 centímetros. Lo mismo, tenemos que calcular el caudal, y el caudal pues es velocidad por área. Primero calculamos el área, entonces sería el área, pues tenemos los datos en centímetros, los queremos pasar a pies, entonces sería 113 centímetros por 30.48 pies, y esto nos da 3.7 pies. Después 93, que es el ancho, centímetros por 30.48 pies, y nos da 3 pies. Al calcular el área, pues multiplicamos estos dos, 3.7 por 3, y esto nos da 11.1 pies al cuadrado. Ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular la velocidad. Tenemos que la velocidad está pasando a 300 centímetros por segundo. Entonces, como la tenemos en segundos, en centímetros, perdón, la queremos pasar a pies, multiplicamos 300, dividimos 300 dividido entre 30.48 y esto nos da 9.84 pies por segundo. Ya tenemos el área, que es esta, y la velocidad, entonces la vamos a multiplicar. Al multiplicar 11.1 pies cuadrados por 9.84 pies sobre segundo por segundo, nos da un total de 109.2 pies cúbicos por segundo. Lo queremos pasar a minutos para que nos dé las unidades en CFM, entonces lo multiplicamos por 60 y nos da 6.552 CFM. Entonces tenemos que el extractor debe ser de 6.552 CFM. Hacemos otro ejercicio. Vemos que en una empresa textil se requiere un extractor para liberar el aire ambiente de una pelusa de algodón que se genera a diario. ¿De cuántos CFM debe ser el extractor? Entonces tenemos un extractor que mide de largo 55 centímetros y de ancho 25. Entonces vamos a calcular su área. Como la tenemos en centímetros, la vamos a pasar a pies. Vamos a dividir 55 dividido entre 30.48 y esto nos da 1.8 pies. Hacemos el ancho 25 centímetros, lo pasamos a pies, entonces lo dividimos en 30.48. Esto nos da 0.82 pies. Entonces, para calcular el área, multiplicamos estos dos y esto nos da 1.4 pies al cuadrado. Para calcular la velocidad tenemos que estar pasando a 420 centímetros por segundo. Entonces vamos a pasar esta velocidad a pies. Entonces dividimos 420 en 30.48. Esto nos da 13.7 pies sobre segundo. Como ya tenemos área, que es 1.4 pies
al cuadrado y tenemos velocidad que es 13.7 pies por segundo. Lo multiplicamos estos dos para que nos dé el caudal y nos va a dar en 19.18 pies cúbicos por segundo. Lo vamos a pasar a minutos para que nos dé las unidades en CFM, porque pues esto es pies cúbicos por minuto si lo recordamos. Entonces multiplicamos 19.18 por 60 y esto nos da 11.150 CFM, y de estos CFM debe ser el extractor para esta partícula. El noveno ejercicio tenemos que de cuántos CFM debe ser el extractor con las siguientes medidas para expulsar polvillo de sílice. Entonces tenemos un extractor que mide de largo 99 centímetros y de ancho 60 centímetros. Tenemos las unidades en centímetros, las queremos pasar a pies. Entonces 60 dividido entre 30.48 pies nos da 1.9 pies. Después el largo 99 por 30.48 pies nos da 3.2 pies. Multiplicamos el largo por ancho y nos da 6.0 pies al cuadrado, que sería el área en pies. La velocidad que está pasando a 115 centímetros por segundo, lo pasamos a pies, entonces lo dividimos entre 30.48 y nos da 3.7 pies. Para sacar el caudal de este extractor, entonces calculamos velocidad por área. Esto nos da 22.2 pies por segundo, lo pasamos a minutos, lo multiplicamos por 60 y nos da 1332 CFM. Entonces el extractor debe ser de 1332 CFM. Y el último ejercicio es que en una industria que produce el caucho genera partículas de polvo fino de caucho. Entonces, ¿de cuántos CFM debe ser el extractor? Entonces tenemos que el largo es de 81 y el ancho de 62. Pasemos esto a pies, entonces multiplicamos 62 por dividido entre 30.48, nos da 2 pies. Después pasamos 81 centímetros a pies, que serían 2.6 pies. Para sacar área multiplicamos largo por ancho, entonces nos da 5.2 pies, y la velocidad tenemos que pasar 118 centímetros por segundo. Entonces la pasamos la velocidad a pies, sería 118 centímetros dividido entre 30.48 nos da 3.8 pies por segundo. Entonces ya tenemos área y ya tenemos velocidad, entonces las multiplicamos. Nos da un total de 19.7 pies cúbicos por segundo. Como los queremos las unidades para tenerlas en CFM, las multiplicamos por 60 para que se pasen a minutos y nos da un total de 1182 CFM. Entonces tenemos que el extractor debe ser de 1182 CFM. ¿Alguna pregunta de estos extractores? No. ¿No? No. Muchas gracias. 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 Gracias.